Es un gusto enorme que nos acompañen esta mañana de martes aquí en la Universidad Iberoamericana, donde trataremos de conversar sobre las extremas derechas, sus reconfiguraciones novedosas en tiempos recientes, si esas nuevas derechas son nuevas o simplemente son visibilizaciones de modos de violencia y xenofobias y modos de hacer política desde arriba que ya estaban. Esta mesa la pensábamos no solo por el fenómeno Trump en México, pero también para los fenómenos globales en Colombia, en Filipinas, en Brasil, en muchos lugares de nuestras regiones. Y para mí es un gusto enorme compartir este espacio con Donovan Hernández, quien es compañero, doctorado y profesor de múltiples temas. Es profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, postdoctorado de la UAM Xochimilco. Bienvenido, Donovan, él es mexicano. Y hay un epígrafe con el que me gustaría comenzar esta discusión, que es un epígrafe, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, de Bertrand Ogilvy, que proviene de su libro El hombre desechable, en donde ustedes lo podrán leer con mucha más calma. Fundamentalmente lo que sugiere Ogilvy es que detrás de las nuevas máscaras de muchos de los fenómenos contemporáneos en realidad se ocultan también viejas posiciones que de alguna manera están resurgiendo dentro de contextos contemporáneos, dentro del neoliberalismo, que serán fundamentalmente los que trataré de glosar de grosso modo. Entonces, bueno, a partir de esta idea, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Este sería el recorrido tentativo, espero poderlo alcanzar, ¿no?, de los rostros de la extrema derecha contemporánea, las críticas que desde el liberalismo se han planteado estas posiciones, las críticas que me parece que son urgentes reconsiderar de parte de la izquierda, la teoría y la academia y los activismos con respecto de estas posiciones, para finalmente dar unas conclusiones y comentarios finales. En primer lugar, tendríamos que asumir que la extrema derecha es un fenómeno heterogéneo, es disperso y tiene distintos núcleos organizativos, es decir, se puede manifestar, creo yo, si somos excesivamente rigoristas, en tres grandes rubros de la acción social, ¿no? Primero, como los grupos de ultraconservadores que han llegado al poder, lo que yo llamaría la manifestación gubernamental de la extrema derecha. En segundo lugar, tienen una traducción política y también forman parte de, se agrupan incluso como cierto tipo de movimientos sociales mucho más dispersos, ¿no? Muchos de los supuestos de esta extrema derecha pueden formar parte también de movilizaciones que podríamos llamar populares en general, es decir, que no son solamente de las élites o de la clase alta, sino que recorre transversalmente distintas posiciones ultraconservadoras en América Latina y en Europa, por diversas razones que trataré de al menos glosar, ¿no? Y en algunos casos extremos también las manifestaciones de este ultraconservadorismo pueden recurrir a una violencia exterminista, como ha ocurrido, por ejemplo, en distintos atentados que suelen llamarse terroristas en Finlandia, por ejemplo, ¿no?, en el norte de Europa, pero también en México y en América Latina, ¿no?, con la reciente agresión de un centro cultural de la diversidad sexogenérica en la colonia obrera, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí tenemos manifestaciones que son un pasaje al acto de la violencia exterminista en este sentido. Y a pesar de su gran diferencia, yo me voy a concentrar solamente en las extremas derechas gubernamentales, las que han alcanzado efectivamente el poder y la administración de los estados. Actualmente podríamos decir que mantienen dos grandes rasgos fundamentales. En primer lugar, no tienen una agenda ideológica ni articulada, ni un conjunto de ideas, un corpus doctrinal que los aglutine. Defienden más bien instituciones que consideran ahistóricas en algún sentido, ¿no?, como la familia, los valores, digamos, adoptan posiciones de defensa de una moral convencional en contextos postconvencionales como los que habitamos actualmente.
En consecuencia, como dirá Wendy Brown, por ejemplo, muchos neoliberales, aunque no solamente los neoliberales, sino muchísimas manifestaciones de la extrema derecha, ontologizan, reifican cuestiones, instituciones como la heterosexualidad, como distintos valores de división sexual del trabajo inclusive, ¿no? Que ese es uno de los rasgos, me parecen más fundamentales dentro de este núcleo duro de la extrema derecha. En segundo lugar, muchas de estas manifestaciones, principalmente las gubernamentales, están a favor de la defensa a ultranza del libre mercado, digamos, defienden un programa ultraliberal con el cual han desmantelado progresivamente diversas estructuras de seguridad social, de derechos sociales, de derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos inclusive, en torno a las cuales, digamos, se articula esta agenda mínima en la que podríamos intentar identificarla. El ultraconservador típico de nuestra época se suele defender dos grandes tipos de estrategia que serían estas que trato de identificar aquí, ¿no? En primer lugar, la extrema derecha es un síntoma que, si tratamos de identificar como el núcleo obsceno de su fantasía social, ¿no?, tiene como cuatro factores contra los que se dirige específicamente, ¿no? Primero, contra la diversidad sexogenérica, ¿no?, contra las disidencias sexuales, LGBTI, con lo que llaman la ideología de género, ¿no?, que de hecho inventaron ayer esta expresión de heterofobia que, entre otras cosas, no tiene nada de sentido, pero van a ver por qué es una de las banderas importantes de ellos. En segundo lugar, se articulan contra las demandas feministas. En tercer lugar, se articulan contra la migración y las diásporas poscoloniales, principalmente en Europa, pero vemos el fenómeno también en América Latina. Y en cuarto lugar, típicamente encaminan su odio, por decir así, contra toda propuesta de tinte de lo que ellos entenderían por socialismo, que es virtualmente cualquier defensa del bienestar público, ¿no? Y se dirigen en contra de lo que llaman los comunistas, ¿no? Entonces, la cruzada ultraconservadora contra lo políticamente correcto es en realidad un falso radicalismo que se dirige contra los cuerpos sexualizados y racializados actualmente. Es una pervivencia del racismo en nuestra época poscolonial. En este sentido, los ultraconservadores despliegan una doble estrategia de repudio. La primera sería un momento defensivo en la cual se presenta al sujeto dominante como si fuera la víctima de un tiempo funesto para ellos, ¿no?, con este tipo de expresiones que aquí trato de caricaturizar, ¿no? Ya no se puede bromear de nada sin ofender a nadie, los heterosexuales somos minoría, hay un racismo inverso que se aplica sobre los blancos, ¿no?, etcétera. También a los hombres nos matan. En fin, muchas de estas frases que han escuchado seguramente circular por redes sociales y en todas las discusiones. Entonces, además de ese momento defensivo, también hay un despliegue ofensivo, puesto que en realidad el lenguaje de la extrema derecha es siempre un llamado a la acción, como han ejemplificado Marie Le Pen en sus posturas antimigratorias y también Jair Bolsonaro, con su política de antiderechos en Brasil específicamente, ¿no? La siguiente, por favor. Y bien, dentro del campo del liberalismo también se ha cuestionado a las extremas derechas. Hago un breve repaso de esta cuestión porque me interesa pasar al tercer punto. Dentro de las críticas de posturas liberales que han surgido en contra de la extrema derecha, típicamente contra el fenómeno Trump, se suelen esgrimir dos tipos de argumentos. Primero, que Trump no es liberal, sino que sería la manifestación política de lo que algunos llaman el iliberalismo. Es decir, que se conservan las estructuras de una democracia, de una división formal de poderes, de un Estado de Derecho nominal, y sin embargo el programa político se pilotea mediante el decisionismo de una figura que algunos llamarán populista, por ejemplo, que se articula fundamentalmente, ¿no?, en torno a la defensa de algunos tipos de valores, digamos, decimonónicos, como el nacionalismo, por ejemplo, ¿no?, la vuelta, el repliegue identitario frente al supuesto despliegue multicultural de las democracias después de la Guerra Fría. Pensemos en el Brexit, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, en ese sentido,
además de la crítica de el supuesto iliberalismo presente en figuras como Trump, estaría también la nominación de un supuesto posliberalismo, es decir, una época en donde después del crack financiero de 2008, después de la crisis cíclica del capitalismo, parece que se ha pasado a una etapa en donde la intervención de los estados para la regulación de la economía y el rescate financiero de las grandes compañías estaría desplazando supuestamente todo el programa de privatizaciones del liberalismo. En un sentido importante me parece que eso es un diagnóstico falso. Es un diagnóstico falso porque estaría diciéndonos en el fondo que la solución a las figuras de Trump es más liberalismo, cuando en realidad el liberalismo ha sentado las condiciones para la formación precisamente de figuras perfectamente autoritarias como Donald Trump. Entonces no es volviendo al liberalismo como resolveríamos la crisis política, económica, social, sino tratando de buscar una alternativa que radicalice la democracia verdaderamente. Y desde la perspectiva crítica, que me parece muy importante destacar aquí, yo intentaría señalar al menos 4 posturas que me parecen de las más relevantes, si bien no agotan por supuesto el punto, 4 posturas que nos permiten criticar precisamente el marco de la discusión. No tenemos que aceptar la solución liberal para resolver los problemas de la democracia. En realidad el marco liberal es el que problematiza, nos ha puesto en problemas dentro de estas instituciones. ¿Cómo podríamos volver a pensar críticamente al respecto de esto? Al menos desde estas 4 posturas habría atisbos para elaborar una teoría crítica del capitalismo contemporáneo. En primer lugar, evidentemente estaría la postura de un sociólogo como Immanuel Wallerstein, quien sugiere que este capitalismo financiero, lejos de constituir una forma absolutamente inédita e innovadora de la acumulación del capital, debería de ser inscrita dentro de una historia de la larga duración, en donde tendríamos que comprender que el capitalismo es un sistema económico, una economía mundo, en los términos en lo que Wallerstein lo sugiere, que no solamente es dinámica, sino que vive precisamente por su crisis. Es decir, la crisis dinamiza al capitalismo, no es algo que en un sentido importante lo haya derrotado históricamente, al menos no hasta ahora. En ese sentido, habría que volver a analizar al capitalismo dentro de la historia de la larga duración. Es un modo de producción que ha durado ya más de 500 años, por ejemplo, ¿no? Y eso tendría que hacernos reflexionar acerca de las lógicas con las cuales se ha transformado y ha dinamizado este sistema que para nada es homeostático y estable, ¿no? En segundo lugar, sería una postura como la de Michel Foucault, que entre otras cosas lo que nos ayuda es a comprender que entre las doctrinas clásicas del liberalismo y el neoliberalismo contemporáneo no solo no hay una línea de continuidad, sino que en realidad hay una gran ruptura. Es decir, el neoliberalismo contemporáneo no solo no es contrario a la intervención económica, a la intervención de los estados en la economía, sino que la propicia, la favorece. Es decir, dentro de el neoliberalismo entendido como una nueva racionalidad, como un nuevo orden gubernamental, un arte del gobierno en términos de Foucault, se gobierna mediante el establecimiento de las condiciones de la competencia y no ya del intercambio, como lo había sugerido, por ejemplo, Adam Smith, ¿no? En este sentido, conceptos como empresa, como competitividad, como rendimiento, gobernanza, etcétera, comienzan a ser categorías clave que en un momento veremos despolitizan el marco de las democracias contemporáneas, ¿no? Y Foucault oponía a la figura del tradicional homo economicus, del que hablaba Jeremy Bentham, por ejemplo, la figura de un homo juridicus, un sujeto de derecho. Pareciera ser que desde la perspectiva Foucaultiana el sujeto de derecho es la posibilidad de contestar a la figura del homo economicus dentro de esta nueva antropología filosófica que diseñó el nuevo liberalismo. Entonces, si nos enfrentamos a un tipo de racionalidad que no opera con el principio del laissez-faire, sino que opera más bien mediante la intervención activa de los estados para generar las condiciones de competitividad, de rendimiento, de crecimiento económico, etcétera, tendríamos que desplazar nuestra atención hacia nuevas formas de criticar este fenómeno que no es absolutamente reducible a la figura clásica del liberalismo. Y bien, la tercera postura sería una como la de Wendy Brown,
que precisamente lo que nos dice es que el neoliberalismo contemporáneo eviscera las estructuras de la democracia. No solo su lenguaje gerencialista interviene, digamos, en la reorganización, en la reingeniería social del lazo societal más básicos, como por ejemplo las universidades, los hospitales, etcétera, sino que fundamentalmente está despolitizando activamente todo el vocabulario tradicional con el que nos referíamos a la crítica de la racionalidad política, ¿no? En ese sentido, Wendy Brown, en lugar de oponer al simple sujeto formal del derecho, como parecía ser Foucault, opone más bien la figura de un sujeto político, ¿no? Lo que ella llamaría el homo politicus, como la posibilidad de radicalizar la democracia más allá de la lógica neoliberal, que también tiene que ver con problemas de justicia distributiva, entre otras cosas, que son justamente puntos que a la teoría neoclásica no solo no le interesó abordar, sino que atacó activamente, ¿no? Y en cuarto y último lugar, ustedes pueden ver ahí la lámina más detenidamente, estaría una postura postcolonial como la de Achille Mbembe, que hace una genealogía del nuevo liberalismo contemporáneo en términos de que no solamente se establece en torno a la lucha de clases, por ejemplo, sin, por supuesto, elidir ese punto que es fundamental, sino que también en torno a la emergencia del concepto de la raza, puesto que Mbembe sugiere que, en una medida nada desdeñable, el nuevo liberalismo es una especie de devenir negro del mundo, una especie de devenir negro en el sentido de que, si bien las estructuras del esclavismo histórico han desaparecido, aunque fácticamente se conserven en más de un punto del mundo global actualmente, ¿no? A pesar de ello, digamos, la condición de precariedad, la condición de un sujeto fuera de los derechos laborales, la condición de un sujeto hiperexplotado parece haberse desplazado precisamente hacia el trabajador precario de las nuevas gestiones de la gobernanza global. Entonces, digamos, en el factor raza, Mbembe nos propondría desde una mirada postcolonial ver un punto clave, un factor decisivo también para comprender la mutación de las nuevas experiencias de la precariedad en el mundo global y contemporáneo, ¿no? Bien, para radicalizar la democracia. En este punto, nuevamente hay, perdón por la cita extensa de Bertrand Ogilvy, no nos da tiempo de leerla, si gustan después se las paso. Aquí Ogilvy lo que sugiere es, entre otras cosas, la figura de lo que él llama el hombre desechable, es decir, las economías contemporáneas que buscan hacer vivir a las poblaciones, ¿no?, en términos de una biopolítica tal como lo hubiera concebido Foucault, también dejan morir parte de sus poblaciones, ¿no? Este dejar morir se puede traducir también como el cierre de las fronteras en el flujo migratorio en Europa, como la construcción del muro en Estados Unidos, pero también en el lado interno de los estados nacionales, esta producción del hombre desechable se traduce en la disminución, por ejemplo, de programas sociales para la atención de la adicción, el descuido, la negligencia sistémica, la impunidad sistémica y estructural que hay de parte del Estado para atacar y contrarrestar los fenómenos del feminicidio e incluso del transfeminicidio, como se ha dicho ya en la mesa anterior, en la medida en que se invisibilizan, los números se ocultan, como ya han expuesto las compañeras hace un momento, y en este sentido es que Bertrand Ogilvy diría que la producción de esta vida desechable, por así decir, es una producción activa de la nueva gestión y la nueva gobernanza del neoliberalismo contemporáneo, ¿no? Frente a este escenario, ahora sí la siguiente, por favor. Frente a este escenario, creo que, y frente al desborde del fenómeno de la violencia, creo que se ha utilizado de una manera demasiado amplia, ¿no?, hasta, digamos, provocar casi un fenómeno de inflación conceptual, el concepto de la guerra, ¿no? Creo que el fenómeno de la guerra, en tanto que fenómeno específico, no necesariamente nos está sirviendo para pensar las nuevas manifestaciones de la violencia contemporánea. Evidentemente, en casos como Colombia, que se han ya expuesto con mucho detalle anteriormente, ese concepto no sirve como metáfora, es una descripción fáctica del estado de cosas.
Sin embargo, el concepto de guerra como un operador analítico, presente también en muchos movimientos sociales y en mucha academia crítica con respecto del liberalismo, creo que encubre más que nos ayude a descifrar las nuevas tipologías, las nuevas manifestaciones fenomenológicas de la violencia contemporánea. Por ejemplo, es muy socorrido el recurso a hablar de la teoría del estado de excepción como si fuera un nuevo modo de gobernar global, tal como lo usó, por ejemplo, Giorgio Agamben. Yo creo que para nada, es decir, el estado de excepción no es un estado generalizado de gobernanza mundial, sino que más bien habría que analizar los fenómenos específicos. Y en este caso, por ejemplo, casos como el fenómeno Tlaclaya, Ecuandureo y muchos otros que podríamos pensar en las rutas migratorias, no solo son impensables en estricto sentido en términos del estado de excepción, sino que me parece que hay que aprender a descifrar estos nuevos dispositivos de necropoder que son mucho más retadores, que son mucho más dispersos, que son muchísimo más recrudecida su violencia sobre los cuerpos en movimiento, sobre los cuerpos en flujo, pero también sobre los cuerpos feminizados, como muy claramente ya se ha abordado. Y en este sentido yo preferiría hablar, por ejemplo, de espacios de excepción. No es la suspensión del orden constitucional en su totalidad, sino más bien la conformación por la vía fáctica de estos espacios en donde lo que llamamos el derecho no solo no se puede ejercer, sino que es activamente impugnado por la vía de la violencia de las armas. En el caso de grupos organizados, por supuesto, como los cárteles del narcotráfico, pero también otro tipo de fenómenos como la cooptación y la trata de mujeres, ¿no? Entonces yo preferiría hablar más bien de esta otra categoría que de una guerra generalizada, porque me parece que como operador analítico no solo no esclarece, sino que no nos ayuda a comprender las nuevas manifestaciones de la violencia. La siguiente, por favor. Y en este orden de ideas e intentando, digamos, contestar la pregunta que nos hacían los organizadores, ¿por qué han resurgido las nuevas derechas en el mundo contemporáneo? Yo intentaría lanzar dos hipótesis que pueden sonar como provocaciones, pero que no intentan, digamos, agredir a nadie, sino simplemente abrir el debate, ¿no? La primera es que me parece muy poco esclarecedor cuando se nos dice que los grupos evangélicos son la causa del surgimiento de las nuevas derechas. Porque ciertamente los grupos evangélicos y pentecostales que han tenido un repunte muy importante en Brasil y en Guatemala y en muchos países de la América Latina, en México incluso, ¿no? Y que están efectivamente ligados a una agenda ultraconservadora, digamos, no podríamos considerar que solo los grupos religiosos son la causa de esto, puesto que, como hablarán en un momento más, ¿no? Hay espiritualidades que están en resistencia y que incluso son antisistémicas. La teología de la liberación, muy claramente, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, me parece que una probable razón para el repunte de las nuevas fenómenos ultraconservadores en América Latina tiene que ver con el hecho de que las democracias en transición, por ejemplo en el Cono Sur, no han logrado derrotar en términos políticos, sociales, la permanencia de posturas ultraconservadoras que defienden, por ejemplo, el retorno de la dictadura. El hecho de que un presidente como Jair Bolsonaro esté pensando seriamente en conmemorar el golpe de estado militar del Brasil es por sí mismo un indicador lo suficientemente representativo de que las democracias en transición no han logrado vencer por la vía democrática, digamos, en términos culturales, a el sentido común de la extrema derecha. En México, por ejemplo, hay mucha gente que está a favor de una especie casi de retorno del porfiriato, ¿no? Hay muchos admiradores de Porfirio Díaz en México, incluso realistas, monárquicos, ¿no? Que suenan como gentes de hace 2 siglos y que sin embargo, digamos, en términos culturales hay algo que no los ha podido vencer en esa postura, ¿no? Esa sería una de las primeras consideraciones que yo tendría. La siguiente, por favor. La otra que también me parece importante es que si el neoliberalismo constituye, y esto me parece un hecho irrefutable, un tipo de arte de gobernar, ¿qué pasa con la izquierda? En la izquierda necesitamos un arte de gobernar. Por ejemplo, Michel Foucault en sus cursos decía que los socialistas no tenían propiamente un arte del gobierno, como sí lo tenían los liberales.
Foucault lo pensaba en el contexto europeo muy específico. Si nosotros replanteamos la pregunta aguda, creo yo, de este pensador francés en nuestro contexto, yo creo que lejos de tener un acuerdo, tendríamos más bien una serie de disensos que sería bueno poder discutir dentro de las posiciones de izquierda. Evidentemente los compañeros y las compañeras anarquistas dirían que no solo no es necesaria una forma de gubernamentalidad a la izquierda, sino que incluso la perjudicaría. Yo creo que esa posición no está ni del todo clara y que tendríamos que volver a discutir, ¿no? En este sentido, evidentemente pienso muy rápidamente en las nuevas experiencias de la autonomía, de toda la problematización de los movimientos indígenas contemporáneos en torno a el problema del buen gobierno o del buen vivir, etcétera, ¿no? Las experiencias comunales de autoorganización. Y a pesar de que me parecen sumamente fundamentales, absolutamente brillantes y encomiables en más de un sentido, ¿no? No comparto el optimismo de colegas como Jérôme Bachet, que piensa que de la experiencia zapatista podremos decir adiós al capitalismo. Es decir, me gustaría que fuera así, pero la verdad es que no veo claro que de la experiencia focalizada del autonomismo, en este caso zapatista, de las juntas de buen gobierno, con todo lo que, digamos, esto puede implicar y representar, pueda ser considerado como una experiencia generalizable a nivel global para, como una especie de modelo de las diversas izquierdas, ¿no? Y en el fondo, no es que esté planteando que las izquierdas tenemos que avanzar unidas o que tenemos que eliminar todas nuestras diferencias, pero sí creo que es muy importante que empecemos como izquierdas a ganar posiciones y afianzar lugares en términos sociales, porque muy claramente la derecha sí está ganando, muy claramente la derecha sí está obteniendo escaños, sí está echando atrás políticas públicas, muy claramente la derecha está llegando a la gestión de los estados, y las izquierdas gubernamentales que en América Latina lo han logrado, a pesar de los importantes logros que en más de un sentido se han alcanzado, ¿no? También han generado muchas rupturas en los distintos niveles de su relación con los movimientos sociales. Pienso muy claramente en el caso de Ecuador, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos un reto gigantesco que estamos muy lejos de poder pensar, pero que me parece importante comenzar a poner el dedo en la llaga, ¿no? La izquierda, ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿A qué podemos aspirar? ¿En qué sentido podríamos aspirar a la construcción de un mundo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la postura final, si pasamos a la siguiente y última lámina, por favor, sería continuar resistiendo. Muchas gracias.